Vamos a hacer un viaje en el tiempo así, a recordar cómo era antes. ¿Qué escuchabas tú en esa época? Entonces, esto es un Dickman. ¿Y de series, comiquitas? ¿Qué es eso? Tú que eres periodista, me antes llegaba una entrevista así. Yo no conocí los terrícolas, ¿tú sí? ¿Cómo se conquistaba sin WhatsApp? Ay, el Wii. Cuando llegó la computadora a mi casa, eso fue también toda una revolución. ¿Te acuerdas de la reinita? Ese Encarta era como decir hoy un Google, pues. Cuando llovía, Exacto, coño, cuando se iba la llovía, señal. Solitario es Solitario buenísimo. es buenísimo. Mandabas pin. No, ya va, faltan las fotos. ¿Qué foto? Adelante las imágenes. Perro. En el año 2000, más o menos en la época en la que nació esta servidora, solamente 5% de la población mundial tenía acceso a Internet. Hoy es una realidad totalmente diferente. El 66% de la población mundial ya está conectada con dispositivos inteligentes. ¿Por qué estamos haciendo este episodio? Bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo así, a recordar cómo era antes. Y trajimos varias cosas con las cuales vamos a ubicar En tiempo y espacio. momentos, situaciones que nos llevan a ese tiempo y espacio del pasado. Me hiciste recordar una canción, creo que es de Natalia Lafourcade, se llama En el 2000. ¿Cuál es esa? Una canción del 2000. La pueden buscar. No, en serio, es buenísima. Mira, trajimos aquí varias cosas bien chéveres. Ajá. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por algo que no vamos a mostrar todavía. Como vamos a hacer un viaje en el tiempo, tenemos Ok. material de este señor de hace muchos años. Después vas a decir cuántos años. Cualquiera hace cree cuántos años. que Naguará. No, 41. No, 41, vale. Ajá, ¿qué es lo que vamos a poner? Ajá. Recuerdos de infancia. Ajá. Ajá. Aquí la productora puso, tendrán unos objetos en la mesa de los años 80 y 90 y Luis puede preguntarle a Geraldine el nombre de cada uno y para qué se usaba. Ok, vamos con el primero. Eso es un cassette. Es un cassette, claro. Eso yo lo conocí. Lado A, lado B, cuando uno pone rueda, tú lo podías devolver aquí, ¿ves? Esto es muy tecnológico. Le metías el dedito aquí y lo rebobinabas. Ok. Ajá, cassette. Después del cassette, Eso yo no lo conocí. ¿cómo? ¿Pero cómo conociste el cassette y no el...? O sea, Bueno, viene por el lo menos... CD Ah, ok. y esto es un Discman, ¿verdad? Esto es un Discman. Entonces, aquí, tú metes el CD. Cuando abra, aquí. Ahí está el CD. Ok. Pero, ¿de qué es este CD? ¿De qué es este CD? De un upload de Alejandro Sanz. Este es mi favorito, por cierto. En TV. Entonces, esto es un Discman. Lo que pasa es que en mi casa, Ujú. cuando estaba pequeña, teníamos de estos. O sea, yo Ok. recuerdo haber visto esto, pero de estos ¿De, no. ¿De qué cantantes? No, Ana no, Gabriel, no, de Celia Cruz, había uno de Gloria Celia Cruz. Estefan. De Celia Cruz, el único que me acuerdo. Este Ajá. culoncito. Este es un... Lo que pasa es que, claro, en televisión son como unos monitores. O sea, en canales y tal. Se Ujú. usaban, pues, como monitores. Pero nada, es un pequeño televisor. Es radio también. Exacto, pequeño televisor y radio también. Este... Este, Bueno, una cámara. No hay mucha explicación. ¿Tú sabes qué faltó? Vale, un rollo. ¿Sabes lo que es un rollo? No, como rollo. Bueno, estas Ah, cámaras... el de las fotos que tomaba en negativo, claro. Sí, sí, Es sí. un rollo que después se devela, ¿no? Sí, sí, Ajá, en el un rollo. cuarto. En un cuarto rojo. oscuro y todo lo que... Mi esposa Marcia trabajaba en eso. Qué fino. Sí, en una Mira, y broma. por ahí también había unos álbumes, no sé si los tenemos todavía. El álbum que el... Unos álbumes de CD, Música, pues. tocadiscos, sí. Pero quiero que Tocadiscos. veas los artistas. Ajá. Ya la vamos a buscar. Mientras, aquí está esto que es un grabador. O sea, esto Mírate, tú simplificado que en... eres periodista, imagínate llegaba una entrevista así a fulano de tal. Por Ay, favor, no, nos qué puede contar. presión, qué presión. No es lo mismo que Después llegar con salieron una unos más balita. chiquitos. Ah, mira. Oscar de León. ¿Ves? Grabador. Oscar de León con pelo. Sí, por aquí tenía, mira. Aquí Y se un le ve. machete. Está A fino. ver las canciones. Con dulzura. Calculadora. Na, 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 na. Ajá, esa es una. De que te fuiste, rico melao. Mi novia, melao de caña, me enamoré de ti depende. Y esto también se usaba lado A, lado B. Exacto. Como en el cassette. Correcto. ¿Qué otro disco tienes ahí? Tenemos los melódicos. Los melódicos, melódicos, sí, los claro, vale, melódicos. sabroso. A ver, por aquí están las canciones.
Viste el creador de los melódicos. Mira tú, Diviana. Era la cantante de este disco. Los Está bueno. terrícolas, yo no conocí los terrícolas, ¿tú sí? Los he escuchado, pero o sea, no recuerdo, no los tengo como presentes de mi infancia, pero sí sé quiénes son. Sí había. Mira las pintas, mira las pintas, esas corbatas, estilo, ¿vale? Coño, había estilo. Pero una de Guillermo Guillermo Dávila. Dávila. Te he hecho un cuento. Sabes que en mi pueblo, en Clarinas, a mí me decían Luigi, porque a finales de los 80, no, a principios de los 90, hubo una novela en la cual Guillermo Dávila era el protagonista. Ajá. Y entonces Guillermo Dávila hacía dos papeles. Él en la misma novela era el bueno y otro personaje era el malo, pero era el mismo, pues. Y el malo se llamaba Luigi. Yo se lo había contado, ¿verdad? Ya ¿Verdad? 3 veces. Bueno, pero no con un disco de Guillermo Dávila aquí. Así no lo había contado. Ajá. Y una gente que canta en inglés. Con 080. Es como varios, como Ujú. varios. ¿Qué Viola escuchabas tú en Will, esa época? Viola- En tu época de... Tú naciste en el 85. No, yo nací en el 84. Ok. Y entonces yo recuerdo mis primeros años así Que no sea en la Serrano y infancia Florentino, que que ya- recuerde. No, pero ya lo que pasa es que San Luis Florentino es como de 13, 14 para allá. Pero antes era lo típico en la casa, que escuchaba uno, no sé, el domingo, el sábado, cuando mi mamá estaba limpiando, Nah, estábamos ese es todos un acomodando. clásico. Yo, Gloria- el Gatañón. En mi casa se escuchaba el Gatañón. No, allá en mi casa era más Juan Gabriel, Gloria Estefan, Ana Gabriel, era más como por ahí. ¿Cómo se llama este español? Rafael, Ujú. ese tipo de O sea, los de artistas. esta generación, cuando tengan sus hijos, van a escuchar Karol G, Karol G, sí. así barriendo. Ajá, Bad Siéntate Bunny y tal, bien, que no sé. una cosa Ajá, así. exacto. Y de series, comiquitas. De serie, me gustaba Tom y Jerry. Era Pero fino. eso se mantuvo. Se mantuvo, sí. Yo creo que ya los Simpsons estaban. Los A mí no me Simpsons. dejaban ver los Simpsons. ¿Por qué? Por Porque eran contenido groseros. fuerte. No, yo sí. Después estaban las series de televisión. Había una serie que se Ujú. llamaba 3x3, que creo que era Ajá. era una casa donde o sea, una pareja, pero cada uno de ellos tenía 3 hijos que no eran de la pareja. O sea, la mujer tenía 3 hijos que no era con la actual pareja y la actual pareja tenía 3 hijos 3 hijos que no también. era con... Entonces eran 6, entonces era 3x3. Ustedes entendieron. Estaba Salvado por la Campana, que No, era eso como en también. un colegio, pues. Como Gringa, un Somos tú y yo. como un Somos tú y yo, sí. ¿Cuáles más? Había varias series finas. Salvado por la Campana. ¿Quién manda a quién? Era chévere también. Esa era la serie. El Chavo. El Chavo que El está ahorita en... Chavo, bueno, Pero el el Chavo es Chavo eterno, también pues. es eterno, Sí, el exacto. Zorro. Creo que todavía lo pasan igual en televisión Sí, nacional. seguramente. Y El Zorro, que lo pasaban 1000 veces y por lo menos yo lo veía 1000 veces. yo nunca lo terminé, o sea, a mí el Zorro No, sí, a mí sí. Sí me gustaba. normal, Sus pues. aventuras. Y ¿cómo se llama esto? Con la chuchería. Yo amaba así con locura las reinitas. ¿Te acuerdas de las reinitas? No era mi favorita. Ay, yo los No, amaba. mi favorita eran las Newton, que es una galleta rellena Con de guayaba. guayaba. Esa también era Que buena. después creo que la sacaron con otra cosa. Pero la de guayaba para mí era lo máximo. Pero de entonces estaba que si la Ovomaltina, que todavía anda, Ujú, ¿verdad? Sí. ujú, Y su versión más económica, que era Nusita. ujú. Estaba los chocolates, el típico, el de leche. El Cri-Cri, que es mi chocolate favorito. Favorito. Ya saben, bueno, si le las regalar chocolate. sí, Bienvenido el Cricri. la La samba, samba. los chicles eran que si ajá, El el bolibomba. bolibomba. Que venía así de color y lo venían en los autobuses. Se montaba siempre un... Exacto. Que te decía, bueno, todavía se montará. Yo no vengo a robar. Exacto. 10 bolívares que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Ajá. Ajá. Estaba el barrilete, chama. El Ujú. barrilete era un tubito así, era como Como un chicloso. masticable, así. Ajá. Ujú. Ese era demasiado bueno. Ajá, ¿qué otra cosa? La música, los dulces, Tú las sabes que series. antes yo tengo un libro que a mí eventualmente me gusta revisar, que son las cartas de Simón Bolívar a Manuelita Sáenz y viceversa, ¿no? Ajá, Entonces tú puedes notar ahí, bueno, el romanticismo de de la época. Manuelita, no sé qué, sí, o sea, una carta así de 3 páginas para decir, mira, todavía estoy en guerra, espérame ahí que yo llego. Pero
Ahorita reaccionan a una historia, tal, un fueguito y ya, chao. Pero como era en aquel momento en el que, bueno, o sea, tampoco es que no Sé que había redes sociales. la productora colocó aquí una pregunta, mira. Tú me preguntabas, ¿cómo se conquistaban sin WhatsApp? Ujú. Y cuando la leí dije, pero, ¿cómo? No sé. O sea, es como, No sé, en nunca este momento es como, nunca conquisté. increíble. No, sí. Pero mira, no había los teléfonos, los celulares es de los 90. Y obviamente era una cosa de muy poca gente. O sea, Ujú. muy poca gente tenía un celular. Además, el celular, obviamente, al principio era la llamada, no era mensajería ni nada de esto. Y no todo el mundo lo podía tener, o sea, casas Exacto, muy puntuales. exacto. Pero me acordé en Clarines de los puestos, de los módulos de los teléfonos estos fijos. ¿Que lo pasas con la tarjetica? Oh, Bueno, primero era en mi época era no, primero era con con moneda. moneda. Tú ibas con tus moneditas, que no sé qué. Entonces, ese punto, ese lugar ahí era un punto como de conquista, porque o te encontrabas con alguien ahí, o desde ahí llamabas a la casa o Ujú. tal, que no sé qué. Entonces era como, esa era la forma. Pero con este tema de los mensajes, uno se pregunta, ¿cómo hacía uno para quedar una hora específica? O sea, Ujú. tenías que ser puntual, pues. Claro. O sea, si es a las 8, a las 8, si es a las 7. Cosas que creo que ahorita se... Se relajaron porque, bueno, porque Exacto. ya voy llegando, faltan 10 minutos y tal, Ujú. que no sé qué. Sí, pero las formas de conquista de la época Y con lo eran... del telefonito ese que, o sea, yo no lo viví, pero me echaban el cuento que con el telefonito que le dabas vuelta Ah, con sí, los ajá, el de numeritos, la casa. ajá, las mamás le ponían un candado Claro, para que porque tú era, abusaras y llamaras, o porque era sea, muy caro porque las era llamadas. caro, claro que era caro. Después, imagínate, salió lo de las bromas estas de cable, televisión por cable, Ajá. que era una cosa, o sea, DirecTV es... Ahorita sí como que decirte, Dios, y no, Netflix demasiado. en el 2075, una cosa Exacto. así. Entonces uno podía, con ese tema de DirecTV, había, que, bueno, creo que todavía lo hay en plataformas, se maneja así, como contenidos exclusivos que tú pagabas adicional. Ujú. Pero en ese momento yo recuerdo que tú podías darle, porque era pospago, el servicio que tenía era pospago. Mm. Entonces me acuerdo cuando estrenaron Gladiador 1, porque hace poco salió Gladiador 2. Cuando estrenaron Gladiador 1, yo casi que todos los días llevaba a mis panas y bromas A a ver, ver Gladiador en la casa y se iban para allá. Total que cuando llegó la factura, era un poco de plata porque vimos Gladiador no sé de cuántas veces. farandulero. Pero bueno, imagínate tener DirecTV que tuvieras canales de deporte, a mí que me gusta el deporte, de todo, era una cosa así muy revolucionaria. Y de lo de internet, Ajá. que lo mencionaste ahorita, me acordé, cuando llegó la computadora a mi casa, eso fue también toda una revolución. Era la culona también. Exacto, la bichota así grandísima. Y entonces uno compraba los quemaditos de Encarta. Podemos mencionar Encarta. Entonces era, tú metías tu disco. Pero quemadito es un CD, o sea, un CD que Sí, quemaban. claro, porque Ajá. eso obviamente lo vendían unos originales, Ok. pero tú sabes cómo somos Mm. nosotros. Entonces se vendían los quemaditos. Me acuerdo que los primeros los compramos en Caracas, porque todavía aquí no compramos en Caracas. Entonces, ese Encarta era como decir hoy un Google, pues. O Ok. ahora inteligencia artificial, ChatGPT y tal. Ujú. Entonces, tú metías tu broma, tenía como una carpeta, caías como no sé, una plataforma, una broma, Ujú. y lo que querías buscar, por ejemplo, en mi caso, para las tareas. La historia de Simón Bolívar. Ujú. Entonces te salía. Y así había otros discos que traían, me acuerdo en esa época estaba de moda ¿Quién quiere ser millonario? Y entonces tú traías el disco y te ponías a jugar en la casa ¿Quién quiere ser millonario? Qué fino. Sí, ese es como Y para el cuando 2000 por ahí. la gente que no tenía para comprar, ¿no? Esos Ajá. servicios de pospago, prepago que era con Televisión Se iba para Nacional. mi casa, para la casa de Sí, otro. iba para la casa de Luigi. Pero que tenían, o sea, que tenían un televisor, pero se podían conectar a la televisión nacional, la que es abierta, o no había canales No, abiertos. claro. Lo que pasa es que había muy pocos, los de Ujú. siempre, O sea, los pues. de siempre. Televen, Pero entonces, Venevisión, Radio Caracas esa ¿qué época, hacías para Televen. poder conectarte ahí? Sí. Lo tengo. Lo tengo. No es este. Este no es. Ese no. Este no es. No, mira, ve. A veces, no todos, pero muchos, en muchos casos, uno al televisor. Ya va al Lo revés. que pasa es que Ajá. habían dos cosas. Entonces, obviamente un gancho de ropa que se improvisaba como Como antena. antena. Entonces el televisor, le estoy dando mal. El televisor en la casa, ahí en el cuarto o en la sala, cuando no agarraba buena señal, uno agarraba y le clavaba
si no la tenía, su antena. Tú la doblabas, Sí. tirabas así. Y entonces tu tenías a antena. alguien viendo el televisor avisándote. Bueno, a veces tocaba así. Y a veces, en muchos casos, también le ponías una antena con un cable afuera, en el techo. Ajá, En el sí. techo, arriba, afuera. Cuando llovía, Exacto, coño, se iba cuando la llovía se señal. iba la broma, ¿vale? Pero bueno, tú ahí más o menos acomodabas tu broma. No estaba, aquel televisor de lo que estoy recordando, obviamente no era control remoto, sino que era que lo ibas Ok. pasando. Y había una broma era una técnica que era infalible. Ajá. ¿Cómo Tenemos que era? tener un televisor, pero un poco más grande. Así le hace. Ok. Y entonces él agarraba, o Él sea, hacía un agarraba, poco de raya, se era un acomodaba tate quieto. y salía. Y le metía su antena aquí y tal. Así que me hace falta el mío ese. Para agarrar señal. ¿Qué más no reseñamos de aquí? ¿Qué es Ajá. esto? ¿Qué es lo que es esto? Eso es como una laptop, una canaima. Una canaima, una precanaima. No, eso es como un DVD. Ah, como un Es DVD. como un Blu-ray. Ajá. El Blu-ray murió Después, súper rápido. súper rápido. Pues estaba el CD y después vino el Blu-ray. Y no mencionamos también que yo no he sido nunca de eso de videojuegos. Ajá. Pero bueno, cuando salió el Nintendo y todas esas cosas, eso era Que eso sí ya fantástico. llegamos a mi generación. Que por cierto, mi primer carro fue un Corolita. ¿No era un Llamado- Lada? Bueno, sí, un Lada. A pesar que no lo asocio como un carro de verdad, pero... Esa era mi bicicleta. No, pero en la universidad tuve un Corolita que era de mi mamá, ya me lo dio, como un baby car. Pero era de cassette. Ajá. Pero después, según una técnica ahí, entonces con un cable conectaba el Dixman Ok. al reproductor. Entonces usaba discos, o sea, CD Ujú. en el carro. Y no el cassette, sino O sea, era como un técnicas. sistema de aire acondicionado. Imagina la bolsita de hielo y el ventilador. menos. Una vaina así. Más o menos. Ajá. ¿Para dónde vamos? Las imágenes, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver imágenes de cosas más de mi Ajá, generación. dale. Que no es mucho, pues, o sea, no es mucho tampoco. No. Vamos a hacerle justicia. Ajá, esto era un juego que se jugaba en las computadoras cuando no tenías internet. Entonces Ajá. hacías torta. Era algo como yo jugaba entre ese y solitario. Solitario es Solitario buenísimo. es buenísimo. Demasiado Me encanta bueno. solitario. Y además que ya lo traía a la computadora. Exacto. Este era como un juego así. Lo Ok. traía a la computadora y era como más divertido, tenía más colorcitos y tal. Ok. Era fino. Lo que pasa es que la verdad es que lo mío nunca ha sido ese tema así de aparatos de A juego. mí sí me videojuegos. gustaba los teléfonos estos, los Nokia, que Ajá. traía el juego de la culebrita. Yo La podía culebrilla pasar y que el gusanito. horas así jugando la culebrita. Y recuerdo que mi récord era de 1000 para arriba, que la Ahora- culebrita ya... Hace unos años, yo sí me pegué, hace como 10 años, 8 años, con Candy Crunch. Con ese sí me pegué, pero de resto no sé. No. Candy Crush es bueno. Sí. ¿Qué más? Cornflakes. Juego Kellogg's. Le fallé. No sé. Le fallé a esta generación, tampoco sé. ¿Qué más hay ahí? Un DS, claro. Eso fue Ujú. un niño Jesús también. Eso era un Nintendo normal, un Nintendo de toda la vida. Eso no, ese Encarta le aquí. encarta. Ah, mira, existe. Sí. ¿Qué más? Ay, el Wii. El Sí. Wii. Y yo tenía El una... tenis. El de El tenis. de tenis era el mejor. El de tenis, el de bowling. Y yo tenía una obsesión que de hecho todavía existe el Wii. Cualquier persona que iba a la casa, yo le hacía un Mi. Un Mi es como tu avatar. Ok. Entonces yo sentado, o sea, imagínate la situación de un desconocido. Ajá. Siéntate y tú vas así. Pa' ver, ojos separados. Cabello tal, cabello tal. Y literalmente tenía como 200, 300 personas que yo le hacía su Mi para nada. Para nada, simplemente El porque Wii era es lo como... máximo. Ajá, exacto, de ponerlo caricaturesco y tal, pero A mí era me quedaba fino. doliendo el brazo de tanto jugar. Y el de boxeo Boxeo, sí. también era fino. Sí. Ajá. Ya terminamos con las imágenes. Me vinieron tantas cosas. Dejamos por fuera el pendrive. El pendrive, el Pendrive. Blu-ray que murió súper rápido, ¿Qué más? Mira, ve. Reproductor. el reproductor, Ok. el Blackberry. Para atrás, play, graba. El Blackberry. A mí me Y ahí encanta. cuando salió el que abría, que bueno, El había que varios. colgabas dramáticamente así. Ajá, para que no se... Tú no tenías la broma, se lo ponía aquí en
En la correa se ponían El el teléfono. teléfono, sí. Claro, imagínate, o sea, era cacheroso, pues. Claro. Era muy cacheroso. El BlackBerry Curve en que se le salía la bolita Ajá. y mandabas pin, mandabas Mandabas cadenas. pin. Armaba un grupo de pin, yo creo que era como hasta 50. Porque no podías tener más de 50, creo que era. Una cosa así. Y Ajá. en el Messenger que mandabas los zumbidos para que te contestaran rápido. Sí. Y que Yo no era lanzabas la tanto de bomba. correos electrónicos, pero sí ¡Ay, los mensajes de Movilnet, por que Dios! te mandaban. No, eran unos mensajes SMS, Ok. pero gratis desde la página de Movilnet. O sea, Ok. cuando tú no tenías saldo, tú te metías en la página de Movilnet y solamente era de Movilnet. Entonces, cuando yo estaba en la casa, que mi mamá estaba trabajando, yo me metí en la página para escribirle, hola, ¿qué haces? Y no me podía responder porque era por la página. Ven rápido, tráeme algo dulce. Esa era como la clásica. Tráeme algo dulce, me acordé del ping-pong, el cocosete. ¿Cuál es más? Bueno, son Yo muchas. amaba a la reinita, vale. Bueno, son tiempos Los que tiempos han buenos. evolucionado. No, vale, hemos No, es que cada quien, evolucionado. eso es como una tendencia que hay en el ser humano a pensar que su tiempo de Era el mayor mejor. vigor, por decirlo de Ujú, algún modo, era el mejor tiempo. Pero es porque uno lo vivió más intensamente. O sea, exactamente. de los 15 a los 25, a los 30, es como un momento en el cual tú vives intensamente, o sea, porque Ujú, tienes mucha agilidad mental, física, tienes tiempo, estás trabajando, estás como en el pico de tu... ujú. Entonces ya luego cuando muchas de esas cosas no las puedes hacer, tiendes a pensar que la música que se escuchaba en ese momento, que las cosas que se utilizaban en ese momento, que las formas que se empleaban en ese momento, eran las mejores, obedecen Sí, al mejor tiempo. Y yo la verdad que creo que todo tiempo tiene sus cosas sus buenas cosas buenas y y sus cosas malas. sus cosas malas. ¿Qué es lo que iba a decir? O sea, también creo que la gente tiene la tendencia a ver blanco y negro, Mm, ¿no? Y ahorita, en la actualidad, puede haber mucha gente que tenga ese pensamiento de que nada sirve, de que el mundo se está acabando, y no mm, sé qué. Y bueno, más bien es una oportunidad de evolucionar y corregir las cosas que sí. en el pasado no. Eso tiene que ver con esto otro mismo de como no se hace lo que se hacía Lo que cuando yo, yo estaba, exactamente. entonces no está bien. Y Ujú, no necesariamente es así. no Ojo, en muchas cosas necesariamente. puede que sí, pero generalmente, realmente, no. Bueno, Listo. bueno, Y así despedimos. no, ya va, faltan las fotos. ¿Qué foto? Una foto que Ah, tenemos vamos por a la ahí. foto, para ver. Adelante las imágenes. Perro. Ah, Perro. ¿eso fue dónde? Eso es en Playa Cangrejo, creo. ¿Sí? Creo que es Playa Cangrejo, sí. Como 3 años. Sí, serían 3 años, sí. A ver. Perro. Eso sí es feo. Pero ya va, eso es un dibujo, ¿no? Yo creo que es un dibujo que metieron en un álbum mío, Eso es sí. inteligencia artificial. La gente criticando inteligencia artificial, eso es lo mismo. Esto es Caracas, para ver. Esto es Caracas. La Plaza Bolívar de Caracas, creo que sí. Sí, Sí, bueno, por las pudiese ser palomas. cualquier Plaza Bolívar de alguna No, ciudad, pero pero por las creo palomas. que es Caracas. Y por el monumento de Bolívar que está allá arriba. Mi mamá y el más chiquito soy yo y el más grande es un primo. Para ver. Y la moda con la cartera, ¿la viste? Este es Clarines. Este es Clarines, mi mamá. A un lado mi hermana, Ana Karina, y estoy ¿Y esa yo al casa otro. forma parte de Ciudad Mural ahorita? No, esa está diagonal al Museo de Clarines, pero no está dentro de las que se hicieron murales. A ver. Ah, esa soy yo. ¿Quiénes están ahí? ¿Tú Mi y? hermana, Ah, mi hermana y yo. como Ya, no, negrita. sí, porque yo era como más indiecita. Ah, ¿Ves que tenía la pollinita? Pa' ver qué más hay. está de meme, ¿viste? Esa era mi personalidad. Eso creo que era un McDonald's, algo así. Eso era porque mi Eh, mamá era atleta y y maratón, una ahí, cosa. sí, era un maratón. ¿Di En qué es? ¿Di Brasil qué es? Ajá. en Brasil se hacía un maratón, en Brasil específicamente, de 100K, que era como un decatlón, Ver. en el que casi que desde las 3 de la mañana, tal, dabas la vuelta a la ciudad, se llamaba la vuelta a la ciudad. Mm, Y la Embajada de Venezuela representaba ahí la nación. ¿Qué más? Listo, terminamos. Bueno, Bueno, es bonito también recordar esos momentos. Bueno, díganos ustedes qué momentos o qué etapa, qué época les ha gustado más de su vida o de su vida, los sí, tiempos que claro. conozco. 80, 90. Suscríbase. ¿Verdad? No lo Suscríbase. dijimos. Suscríbase. Al suscriptor número que vamos a poner aquí, Le regalamos. le vamos y, a un, subastar. y un disco de Guillermo Dávila. Mira, ¿sabes qué? A mí me dicen Luigi porque
Mentira. Bueno, chao, Chao. gracias.